Señores y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Boca del Tiempo, en vivo, en directo. Son las 21 exactamente en la República del Paraguay, 22 grados de temperatura, aquí por Noticias Paraguay, como cada martes a esta hora de 21 a 22. Saludo a mi compañero, el eximio violinista Renan Rexiegel. Buenas noches, Renan, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, un gusto estar de vuelta. Hoy tenemos música del periodo romántico de la historia de la música. Ah, muy bien. Siglo XIX. Música clásica. Música clásica, así mismo. Muy bien, excelente. Lindas melodías. Te hago llegar todas las felicitaciones de la gente que nos ve todos los martes y que nos escribe a través de las redes sociales y que admira mucho tu trabajo, así que quiero que sepas también eso, Renan. Comparto contigo esa alegría de gustar al público, que finalmente es el destinatario de todos nuestros esfuerzos. Así mismo. Bueno, hoy vamos a tener un programa con dos temas de sumo interés. En el primero, como de costumbre, el doctor Alfredo Boxia, nuestro analista político prestigioso, nos va a dar un semblante de lo que se viene en exactamente 2 meses, las elecciones municipales, cómo están planteadas las cuestiones, cómo está hoy, qué diferencia puede haber con elecciones anteriores, cómo va a impactar este tema de la pandemia en esta que va a ser la primera elección masiva desde que empezamos a vivir estos días aciagos desde marzo del año pasado. Eso en el primer bloque, y en el segundo un tema que en esta semana y especialmente mañana toma mucha relevancia, mucho interés para toda la ciudadanía. Los fondos de las binacionales, de Yacyretá, de Itaipú, que deben ser destinados en este momento aciago crucial a algo que es la mayor necesidad, se convirtió en la mayor necesidad del pueblo paraguayo: los medicamentos, el oxígeno, el invertir en lo que hoy daña al pueblo paraguayo, la escasez de medicamentos y todo lo que hace a la estructura para combatir el COVID. Los señores diputados y las señoras diputadas mañana tienen la palabra al respecto, por eso hoy una de las impulsoras de este proyecto va a estar conversando con nosotros, la diputada Katia González. Todo esto después de esta pausa. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Boca del Tiempo, ya en compañía del doctor Alfredo Boxia. Doctor, un honor, como siempre, como cada martes, tenerte y aprender, escuchar de tu experiencia y de tu conocimiento ese análisis, que hoy vas a abordar el tema de las municipalidades, de las elecciones municipales. Así es, elecciones en pandemia. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por la invitación. Hola, Renan, ¿cómo estás? Exactamente dentro de 2 meses, Andrés. Exactamente 2 meses. A esta hora... ¿A no ser que? ¿A no ser que? Sí, a no ser que. Pero, y lo sabremos mañana probablemente, ¿sí? Porque mañana se trata en el Parlamento un pedido de que se posterguen de nuevo, por segunda vez, las elecciones. Estas elecciones deberían haberse hecho en noviembre del año pasado. Exacto. Se postergaron por la pandemia y ahora existe la intención, por lo menos de algún sector colorado. El que presentó el proyecto es el diputado Juan Carlos Nano Galaverna, de volver a postergarlo. Son de 259 municipios que tienen que elegir sus candidatos partidarios para intendentes y concejales. Es una elección que en el 2015 se hizo por última vez. Sí. Estos intendentes y concejales están durando más tiempo de lo que estipula la ley. Eran en el 2015 2.600 concejales, ahora son un poco más, porque se crearon pues algunos municipios con esta fiebre. 9 municipios más. Sí, Sí. Esta fiebre de crear. Con respecto al 2015. Sí. Y bueno, veremos. Ojalá se hagan. Se tienen que hacer, Andrés. Se tienen que hacer porque está en juego la salud republicana
la institucionalidad democrática y las buenas normas y costumbres de una sociedad que respeta su constitución. Los pueblos en circunstancias demasiado extraordinarias deberían postergar sus elecciones. La pandemia fue una situación extraordinaria, se puede entender que se haya suspendido el año pasado. Hacerlo de nuevo sería extraordinariamente peligroso para la salud democrática del Paraguay. Para empezar, que ese poder legislativo de algún modo se apropia de una voluntad que debería ser del soberano, del pueblo, y que decide que lo que ha elegido tendría que haber durado 5 años. Sí. Eso abre compuertas que no sabemos si se pueden o no utilizar de modo autoritario en el futuro. Si se posterga y dentro de un año existe todavía la pandemia, se puede volver a postergar con el mismo argumento. Claro. Y hay argumentos constitucionales y jurídicos que vos conocés mejor que yo, que nos llevan a decir que es mejor que no se postergue. Hay dos peligros muy latentes si es que se posterga, porque la propuesta sería postergar para septiembre o para octubre, y el argumento es, total, en diciembre nomás luego van a asumir. Es decir, se elija en junio o se elija en septiembre u octubre, van a tomar posesión de mando en diciembre. Entonces, lo que se acorta es el periodo de transición, explican los interesados en postergar. El peligro es que siga tal cual, porque la excusa es la pandemia, y siga tal cual la pandemia en ese momento, claro, y después te quedas sin tiempo, y ahí sí sería ya una violación a ese tiempo del que hablas, doctor, del tiempo para el cual fueron elegidos. Dijiste algo, los interesados en postergar. ¿Quiénes son los interesados en postergar? Y básicamente son sectores... Eso te iba a preguntar, doctor, ¿qué crees vos? ¿Es una genuina preocupación de que el momento sanitario no es el adecuado para ir masivamente a las urnas? ¿O es un verse debilitado en este momento y algo que pueda repercutir en las urnas? No, es claro que es un mal momento para la ANR, porque hay un ambiente colectivo de rabia, de bronca, hay hashtag ANR nunca más, la gente le culpa al Partido Colorado que está hace 70 años de esta catastrófica situación sanitaria. Obviamente no es el mejor momento para ir a unas elecciones para el Partido Colorado, y hay sectores que están buscando argumentos para postergarlo. Pero eso es muy peligroso. Nos dicen, por ejemplo, se puede expandir el contagio de la pandemia porque se va a aglomerar gente, cuando el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral ya ha explicado varias veces claramente que han tomado medidas que van a garantizar que no haya aglomeración en los locales de votación y una serie de instrucciones para que no haya riesgo en ese sentido. De hecho, han aprendido también de la experiencia de otros países. Hace poco hubo elecciones en segunda vuelta presidencial en el Ecuador, sí. 82%, con una altísima participación. 82% de participación. Y en Perú también. En Perú, segunda vuelta, ahora la semana pasada, 73%. Exacto. Es decir, es mentira que no se puede, es mentira que la gente no va a participar. Que está en otra. Que está en otra. El tema es que... Porque si es por eso, en las últimas elecciones, la del 2015, hubo un 56% de participación. Tampoco fue una presencia muy 56,5%, sí, un poquitito por debajo de las generales que anda por los 60 y tantos. Exacto, pero por arriba de los 60. Sí, pero no llegamos a los porcentajes antiguos de la década pasada, donde había mucha gente interesada en participar. En resumen, acá lo que hay que preguntarse, ¿vale la pena tanta discusión? Por una cuestión que no está clara. ¿Será acaso, Andrés, esta elección municipal un referéndum del gobierno de Marito? O sea, ¿sirve una elección municipal para juzgar y dar el voto castigo? En parte sí, pero te puedo asegurar, por la experiencia de tantos años de seguir elecciones municipales, que no es tan así, porque tienen ingredientes muy locales. Muy especiales, muy coyunturales las elecciones municipales. De repente hay feudos, hay cacicazgos, pero también hay buenos intendentes que son premiados y malos que son castigados, y los votos locales de repente
no reflejan la simpatía partidaria a nivel nacional. Es decir, hay unas cuestiones locales que hacen que sea muy difícil trasladar el resultado de unas municipales al juzgamiento de las nacionales, en parte. Ahora, Andrés, acá este es un tema que vale la pena discutir. Hay sí dos cosas distintas en estas elecciones, que dejan esa incertidumbre de la pandemia. Estas elecciones, por algún motivo, ¿cambiarán o no la torta tradicional en que se reparte el voto de este extraño país tan enfermizamente bipartidista como es el Paraguay? En las elecciones del 2015, las municipales, entre el 70 y el 80% de los votos fueron votos duros para los dos partidos tradicionales. 59% y 11%. Sí, y quedó ahí una franja de 20, 30%, claro, que a veces se expandió en las últimas elecciones en ciertos núcleos urbanos grandes como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, pero todavía es una cuestión medio petrificada en el tiempo, ese bipartidismo en gran parte del territorio nacional. ¿Por dónde se tiene que romper el bipartidismo, doctor? ¿Por la juventud, el desánimo de la gente, el dar un golpe de timón, el mejorar la calidad de la democracia? Se podría romper por la juventud si la juventud participara. La mayor parte del ausentismo de las elecciones municipales está en el sector más joven. Se podría romper si rompemos un número fatídico de 250 intendentes electos. En el 2015, 25 nomás eran mujeres, el 10%. Sí, señor. No puede ser. Se podría empezar a romper por ahí. En fin, creo que estas elecciones nos muestran otras diferencias interesantes, las únicas pocas cosas resaltables que pueden haber dentro de 2 meses. La cuestión del desbloqueo. Sí. Resulta que estas elecciones van a poder darle la posibilidad a alguien que está en la Junta Municipal, candidato a Junta Municipal, de ser sacado de la lista y puesto enfrente con un voto preferencial. Sí. Vamos a ver, es interesante saber si esta década y media de discusión que tenemos sobre las listas sábanas, las listas cerradas, finalmente cambia algo con esta ley. La ley va a ser puesta a prueba, ojalá que sí. Vas a ver que la campaña va a cambiar, en el sentido... Va a ser un poquito más egoísta, van a ser. Y claro, los candidatos van a querer que se vote por su partido, sí, pero también van a querer que se recuerde su nombre. Claro. Y entonces la campaña, que va a ser sobre todo, por la cuestión de la pandemia, por redes sociales, va a ser muy personalizada. No es casualidad que tantos mediáticos, faranduleros, periodistas, deportistas, se hayan metido en listas de juntas municipales sin importarles por ahora demasiado si están en el número 1, número 2 o número 3, porque ya harán su campaña personal para cambiar. Pero también, doctor, hay otro fenómeno que se avecina y que va a dejar al descubierto algunas cosas. ¿Quiénes son los que van a financiar las campañas? Van a decir, votá por mi partido, pero votame a mí también. Entra en vigor una nueva ley. A ver. Entonces ahí uno va a saltar al tapete quiénes son los principales financistas de un movimiento. Y a propósito también, en ese sentido hay una diferencia con elecciones anteriores, el tema del control sobre esos gastos de campaña. Sí, nuestra invitada esta noche te podrá decir algo al respecto. Sí, pero sí, evidentemente vamos a hablar de todo un poco también esa ley se va a poner... Resulta que las leyes también tienen que pasar sus pruebas de fuego, sí, a ver si sirven para algo o no. Fíjate, Andrés, que la concejalía en decenas de lugares de pueblos, de ciudades del interior, es la puerta de entrada de los narcos juniors a la política paraguaya. Sí. El pendejo narco, que se empieza a tener plata en la frontera, en departamentos, sabemos donde fluye esa plata. En Central también, porque en Luque el año pasado cayó uno. Se interesa por tener protección e influencia política. Claro. Y la ventana abierta son las concejalías. Esperemos que esta ley pueda frenar este verdadero azote de la calidad de la democracia paraguaya, que es la narcopolítica. Sí. Veremos, porque los números reales, ¿será que cambiarán, Andrés? De las cifras de las que hablamos.
148 de las 250 intendencias que se eligieron en el 2015 están en manos del Partido Colorado. Eso hace casi un 60%, 59 y algo. 59%. No le estoy sumando esas nueve últimas porque fueron elecciones muy recientes, claro, y ciudades muy pequeñitas. Conste que en votos exacto, en votos es menos. 46%. 46%. O sea que con el 46% de los votos totales ganás por poquitito, pero te quedas con 60% de las municipalidades. Así es. Los liberales subieron un poco. 75 ciudades son gobernadas por liberales, lo que hace un tercio más o menos, 30%. Y 27 se reparten entre otras opciones, alianzas y demás, locales, sí, lo cual hace un 11% de, volvemos a lo mismo del bipartidismo. Este 11% de lo que le llamamos antes la tercera vía, es el mismo porcentaje de 20 años atrás. Sí. Es estática la situación paraguaya. Bueno, doctor, vamos a esperar. Lo primero, mañana a ver si queda firme la fecha de junio, 20 de junio, o esto se posterga otra vez para septiembre o octubre. Y en caso que se confirme en junio, creo que estamos en una cuenta regresiva estos 2 meses, que es también algo diferente con respecto a las elecciones anteriores. Es un nulo interés prácticamente de la gente en nulo cuestiones interés. Vos sabés, Andrés, que además con esta cuestión de alianzas y concertaciones que ya se hicieron, sí, va a decaer un poco el interés. Va a haber interés quizá en Asunción. Acá en Asunción tenemos a Nenecho Rodríguez, sí, candidato de Honor Colorado, sí, contra Dani Centurión de Añetete y Martín Arévalo, que está medio solo, ¿verdad? Pero no va a haber emoción en el PLRA. Hay una candidata, una dama también que... No, espera, el PLRA es Eduardo Nakayama, sí, que logró algo muy importante en esa, consenso, en esa dicotomía entre el llanismo y el efrainismo. Él logró un consenso y ser candidato del PLRA, lo cual es un paso interesante para poder negociar después. Pero después queda un archipiélago de alianzas que se están haciendo, en donde está este empresario gastronómico Galeano Grassi, sí, con una alianza de algunos partidos. Está Sebastián, el de García gracias, de Patria Querida. Sí. Está Joana Ortega con una, sí, alianza de izquierda que se llama Asunción para Todos y para podría todas. Ser la primera intendente en la historia de la capital. No. ¿Sí? Ya estuvo tu colega periodista. Ah, perdón, Evani, claro, perdón. Y finalmente hay grupos pequeños que no se definieron todavía, tipo Frente Guazú, que está ahí con Meyer. No sé. Pero el tema es el siguiente: todos saben que si no se unen, si no, ese archipiélago no se convierte en una isla más compacta, no le ganan al Partido Colorado. Y hay demasiado poco tiempo. Faltan 2 meses. Vamos a ver qué alquimia hacen. Y es interesante también que este tipo de alianzas le resta protagonismo mediático a las elecciones internas en lugares como Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero está en discusión todavía, que están cerrando alianzas que van a trasladar la emoción para las elecciones finales dentro de 2 meses y medio. Andrés, acá lo importante, en estas muy venidas a menos políticas municipales de nuestro país, es si esta vez la calidad de la democracia mejora de la manera en que votamos, premiando a los buenos, castigando a los malos, eligiendo lo mejor. Usar el voto como una herramienta para mejorar la democracia. Ojalá. Tengo mis dudas, pero ojalá. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta el próximo martes con el doctor Alfredo Boxia. Ahora vamos a una pausa y a la vuelta la diputada Katia González para hablar de un tema interesantísimo, un tema que nos tiene en vilo. Plata. Plata es lo que hace falta, de dónde sacarla y a qué destinarla. Vamos a hablar con ella en minutos.
Muy bien, estamos de vuelta en Bocas del Tiempo, esta vez para recibir y dar la bienvenida a la diputada Katia González. Diputada, muchísimas gracias por estar, nos honra su presencia. No, por favor, gracias a vos, Andrés, y a la teleaudiencia también. Bueno, la molestábamos porque mañana es un día clave, un día importante, es un momento difícil para toda la ciudadanía, el pueblo, la gente, el ciudadano de a pie, que no tiene medicamentos, que no tiene oxígeno, que hace los reclamos al Estado y el Estado mira alrededor y tampoco encuentra una solución. El jueves pasado la Cámara de Senadores dio media sanción a la posibilidad de utilizar los fondos de Yacyretá y de Itaipú, los fondos de las binacionales, son 150 millones de dólares, y destinarlos a tratar de paliar un poco estas necesidades que la gente está pasando. Y ese estudio, esa media sanción que falta, tiene que salir mañana de la Cámara de Diputados. Por eso decía, es un momento clave, crucial, donde allí nuestros legisladores, ustedes tendrán que demostrar que están del lado del pueblo, del lado de la gente, del que sufre esta falta de todo tipo de insumos para enfrentar al COVID, diputada. ¿Cómo ve esa sesión de mañana? La veo problemática. Nuevamente va a ganar un partido colorado que es capaz de dejar a la ciudadanía en vilo, en ascuas, muriendo en las calles antes de tocar su caja chica. Claro, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá históricamente, y nosotros, esto no es que lo decimos como un discurso, como una retórica. Esto está comprobado en pedidos de informe, de acceso a la información pública y en filtraciones que hemos obtenido de en qué se usan los fondos socioambientales de las binacionales. ¿En qué se usan? 3 ejemplos. 3 ejemplos: pagar un concurso de belleza, contratar un mariachis, pagar remeras, camisetas, y te voy a dar uno más que es, creo que, el más grave: arreglar una seccional colorada. Eso está comprobado. Eso está comprobado. Además de eso, obviamente vimos el escenario de esta última semana, 50 camionetas 4x4 para que se muevan los cortesanos, gente que no es capaz ni siquiera de usar su vehículo a pesar del sueldo varias veces multimillonario que tienen, que están acostumbrados a usar los recursos de las binacionales para una serie de menesteres particulares que no se justifican. Ellos han comprado elecciones con este dinero y mañana van a dar la confirmación, porque no se puede entender que un proyecto que no solamente goza de la legitimidad, sino además fue construido con la misma lógica que sostuvieron los colorados para rechazar el proyecto anterior, que era no pueden ingresar estos fondos al presupuesto general de la nación, únicamente pueden gastarse desde las binacionales. En la construcción normativa, nosotros utilizamos la lógica de los colorados para poder presentar esta iniciativa. Entonces le dijimos, bueno, está bien, a pesar de que sostenemos de que de hecho en la época de Lugo se pudo hacer, incorporar los fondos socioambientales al presupuesto, vamos a trabajar en la lógica de ustedes, porque lo que queremos es darle una solución a la ciudadanía. Y en ese sentido lo que estamos diciendo es ordenando al Poder Ejecutivo para que instruya a los directores de ambas binacionales a un presupuesto en donde la prioridad sea el tema de salud. ¿Para qué? Insumos médicos, materiales de bioseguridad, infraestructura hospitalaria para COVID y oxígeno. O sea que esos son los rubros que serían el 350, el objeto de gasto 350 del presupuesto. Te quiero interrumpir, diputada, porque mencionaste una palabra que me parece va a ser clave en la discusión de mañana. Ordenar a los presidentes de la binacional, a los administradores de la binacional a hacer tal cosa. No autorizar. Efectivamente. Que en el derecho las palabras tienen mucha importancia. Asimismo es, Andrés, el proyecto que pretenden introducir los colorados es cambiar el verbo y hacer un verbo indicativo. Esto se convierte no en una ley, sino en un proyecto de declaración, simplemente una manifestación de voluntad del Parlamento. Si nosotros disponemos
ordenamos es una cosa. Sí. Si facultamos a lo que está nomás luego facultado el Ejecutivo, no hacemos incidencia política. Claro. Es pura, digamos, cháchara, es una cuestión que no tiene ni la virtualidad de... Meramente declarativa. Efectivamente, y nosotros no queremos eso, entonces la discusión va a ser esa. A nosotros ya ya tenemos conocimiento de que esa va a ser la posición del Partido Colorado. Nuevamente, cambiando una palabra, torna de obligatorio a opcional. efectivamente. Terrible. ¿Por qué? Porque son incapaces de entender de que las cosas cambiaron. Porque este proyecto también, Andrés, es mucho más allá que destinar fondos para el COVID. Este proyecto marca un precedente de cara a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Le dice a la clase política, nosotros somos soberanos para administrar nuestra cuota parte de participación en las empresas binacionales y podemos hacerlo de acuerdo a nuestro derecho positivo nacional y de acuerdo a las necesidades del pueblo paraguayo. Ellos han dicho que esto no se podía. Había sido que no era así. Desde el momento en que en conferencia de prensa por la prensa el presidente de la República dice, bueno, vamos a postergar las obras de construcción del puente Mutiño, ¿para qué? Para destinar esos 30 millones de dólares a la compra de insumos y de remedios. Es el primer paso que nos dice que no es cierto, que hay que pedir la autorización a Brasil o a Argentina. Es una aceptación tácita. Como lo venían sosteniendo para rechazar la transparencia de los fondos. Este proyecto que viene del Senado, en el artículo 4 también establece la rendición de cuentas. Los fondos de las binacionales son prácticamente inauditables y esto lo corrobora un informe que con el diputado Edgar Acosta hemos solicitado a la binacional, específicamente la rendición de cuentas de los últimos 5 años de los fondos sociales. ¿Qué nos dijo el exdirector de la binacional? Nos dijo que ellos no tenían una auditoría de los fondos sociales. ¿Qué significa eso? Que una vez que la binacional entrega el cheque, sea una ONG, sea un particular, sea quien sea, no le hace ningún ya seguimiento. no hay trazabilidad del dinero. Entonces lo que ellos dijeron elegantemente para decir, sabes que acá perdimos el rastro una vez que sale, que ellos lo único que hacían eran procesos de auditorías generales, pero que no están obligados y no hay protocolo interno para la realización de auditorías específicas para los fondos sociales. Toda esa gama de información confirma de manera certera que han utilizado los fondos sociales para las cuestiones más inverosímiles, para cuestiones que no son políticas públicas, para cuestiones que no benefician a los 7 millones de paraguayos. Muchas veces ni siquiera sociales. Efectivamente, porque no hay una definición. Ese gasto ya ingresa acá, es del director que tiene más poder que el propio presidente de la República y que, repito, puede comprar lo que quiera, lo que se le antoje, y yo creo que hay una conciencia colectiva muy importante que nos está diciendo Itaipú y Yacyretá, 50% en Ñanembaé. Es del Paraguay y Paraguay tiene ese derecho de utilizar esos fondos en beneficio de su población. Yo quiero decir, Andrés, ¿verdad? Sin comprometer, obviamente, y si me permitís ser muy lapidaria en esto, quiero decirle a mis compañeros colorados que son unos miserables, que mañana definitivamente, si es que pretenden nuevamente timar al pueblo paraguayo y intentar burlarse de la gente, introduciendo un verbo indicativo en lugar de hacer lo que la técnica legislativa manda, que es una norma sirve para regular una conducta y el verbo es importante, hacer, no hacer o prohibir. Una norma no es una declaración de deseos y si nosotros no obligamos al Ejecutivo, estamos jugando con la gente una vez más y ellos van a ser los responsables porque hoy tenemos esa plata, inclusive para poder comprar del exterior remedios que hoy hacen faltas. Sobre sus hombros van a pesar, yo no digo que va a solucionar todos los problemas de salud los 150 millones de dólares, porque eso sí sería mentir, pero por lo menos hemos hecho un cálculo de que 3.400 camas de unidades de terapia intensiva van a poder ser cubiertas 100%
con estos fondos, estos 150 millones. Hablamos de un presupuesto de UTI con este nivel de infección y de ingreso a terapia intensiva de un presupuesto de aproximadamente 6 meses. O sea que con esta plata, por lo menos 6 meses nosotros vamos a tener un respiro en cuanto a las necesidades de medicamentos y de insumos. Diputada, utilizando los 150 millones, Así bien. la totalidad de los 150 Así. son el equivalente a 3.400 camas equipadas. Sí. Con personal, todo completo. Todo lo que sea, lo que implique, porque ¿cuál es el gasto más o menos promedio según lo que realizamos con un experto en economía de la salud? Promedio, claro que eso sube un poco más, baja un poco menos, serían 10 millones de guaraníes por día en una cama de terapia intensiva, más 4 millones de guaraníes por día en lo que significan remedios para sostener a ese paciente. Son 14 millones de guaraníes aproximadamente, de los cuales hoy se reparte entre el gasto de bolsillo del particular y el gasto del presupuesto de salud, ¿verdad? Sí, y sí, es más o menos lo que históricamente... y un promedio de internación de 20 días, ¿verdad? O sea que eso es lo que nosotros estamos haciendo por paciente, que es más o menos lo que se queda en terapia. A ver, entonces, repasando un poco el escenario, si mañana los colorados, como dice usted, diputada, cambian la letra del proyecto... Sí. Los miserables, Andrés. Si mañana los miserables. Sí. Usted dijo, mis compañeros colorados miserables. Así es. Bueno, cambian la letra, una palabrita dentro del proyecto, y en vez de ser algo que ordene al presidente de la República a usar esos fondos a tal fin, simplemente le autoriza lo cual queda al arbitrio del presidente. Entonces, quiere decir que se va a aprobar la ley, pero con esa trampita, entre comillas, y después habría que hacerle el seguimiento para que el presidente de la República realmente ejecute esa disposición de la forma que la gente necesita. Me cuesta creer que los colorados que vayan a votar, o sea, el que craneó esto, le está poniendo la soga al cuello al mismo Marito. Porque si se aprueba de esa manera, el que no haga, no van a ser los diputados colorados, va a ser el presidente de la República el que no ordene lo que la ley le dispone ordenar o no ordenar, lo que se deja a su arbitrio. Va a ser él el que se quede mal finalmente. Sí, pero en este país en donde en realidad el Partido Colorado cree que no tiene ningún costo político la conducta, que es un poco lo que decía el doctor Boxia en el primer bloque, ¿verdad? Si es que en las urnas no se traduce la consecuencia de esta indignidad, entonces es muy difícil que ellos aprendan la lección. Pregunto nomás. Nunca tuvo consecuencias prácticamente cuestiones como esta. ¿Se dará cuenta, Marito, de lo que van a hacer mañana a sus propios correligionarios? ¿O es otra trampa más en la que va a caer? No, yo creo que Marito está monitoreando esto. Ajá. O sea que el propio Mario Abdo Benítez le está diciendo, bueno, sean ustedes los apátridas porque si no yo voy a tener que vetar esto. Porque el Partido Colorado necesita en el 2023 y necesita en el 2021 y va a necesitar siempre este dinero porque nosotros no somos capaces de conquistar el voto. Nosotros lo que somos capaces es de utilizar el Estado como una herramienta para comprar el voto. Entonces, claro que él sabe muy bien a qué juega. O sea que yo no me imagino a un Mario Abdo Benítez como guardia bueno. ¿Por qué guardia bueno? Y porque sí, porque es supuestamente cándido, que él está ahí viendo, me van a poner la soga al cuello. ¿Quién pone al guardia bueno y quién pone al guardia malo? Y yo creo que pone HC. Que de hecho y es lo único que puedo pensar, que la jugada política de que los colorados apoyaron este proyecto en el Senado, hablo del Movimiento Honor Colorado, no es precisamente porque ellos no sigan los mandatos imperativos conforme la Constitución Nacional dice que efectivamente mandato imperativo no existe, sino más bien es para lavarse el rostro y poder tener los dos argumentos de cara a la ciudadanía. O si no, ¿por qué no hablan? Gente muy influyente y cercana a Horacio Cartes, como Sergio Godoy, como Antonio Barrios, no habla con Basilio Núñez y le dice, mira hermano querido, mañana es un día decisivo, vamos a hacer las cosas bien. Dejemos de mojarle la oreja a la gente.
Entonces yo no me puedo explicar esa supuesta falta de comunicación. El Senado juega al guardia bueno, el diputado juega al guardia malo. Y eso es lo que está pasando y la gente tiene que entender eso. Que nos están entrampando, que permanentemente nos están entrampando. Señoras y señores, Katia González, pero no termina acá. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a seguir escuchándola a la diputada, tratando de entender el trasfondo de lo que puede llegar a pasar mañana. Renan Rexiegel nos ejecuta ese violín con la maestría con la que él lo sabe hacer y enseguida estamos de vuelta. Bien, diputada, doctora. Miserables, rata inmunda. No, rata inmunda no llegaste. Será en el corte pero nomás. pensaste, diputada. Bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana con ese tema. Realmente la ciudadanía está muy expectante, le está haciendo un seguimiento muy especial. Es una bellísima ocasión de solucionar los problemas ingentes que tenemos en ese sentido. Y vamos a ver si nuestros señores diputados y diputadas están a la altura de las expectativas que tiene de ellos el pueblo paraguayo. Quiero sacarte un poquitito de ese tema, diputada, y llevarte un poco a las municipales, que fue nuestro primer tema del día de hoy. Lo hablamos con el doctor Boxia, quien hizo un análisis de las diferencias y cómo está la coyuntura en ese sentido. Y decía él, a estas alturas probablemente en Honor Colorado se esté discutiendo la posibilidad de que mañana se meta también dentro de la sesión la posibilidad de postergar esas elecciones de junio a septiembre u octubre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece un argumento válido esto de que la situación sanitaria no permitiría y que es igual que se haga ahora o que se haga en septiembre? Total, la toma de posesión va a ser en diciembre, ¿o es una artimaña política para sacarse de encima un momento incómodo? Nuevamente, ¿verdad? Los de la ANR realmente tienen un pánico a que se desarrollen los comicios electorales porque saben que van a perder. Esa es la realidad. Quiero hablar desde tres perspectivas. Hay un inconveniente constitucional, un inconveniente logístico y un inconveniente técnico en el proyecto presentado por Galaverna. Un proyecto que pretende derivar las elecciones al 2023, juntarla con las generales y además direccionar supuestamente los fondos del TSJE a salud, ¿verdad? Todo lo que supuestamente se iban a usar en los comicios, ¿verdad? El bueno de Nano Galaverna quiere derivarlo al presupuesto de salud. ¿Por qué un inconveniente constitucional, que es el que más me preocupa? Porque la soberanía reside en el pueblo, porque tenemos una constitución que habla de una separación de poderes, que el encargado de manera excluyente de convocar, desarrollar, juzgar y proclamar a los candidatos a los cargos electivos, sean uninominales o digamos colectivos, son los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso está en el artículo 273. Nosotros estaríamos cometiendo un prevaricato. Si bien es cierto, es un delito, el prevaricato es un delito. Hay que entender que el artículo 290 de la Constitución Nacional habla de que ni siquiera por el procedimiento de la enmienda se pueden hacer prórrogas de mandato, únicamente por el procedimiento de reforma. Por otro lado, hay que mirar un poco el escenario y en el mundo entero que me traigan un solo país que ha suspendido por un mandato completo una elección y no vamos a encontrar. En el año 2020 se han desarrollado elecciones en todo el mundo y en este año 2021 las últimas se desarrollaron en El Salvador, en el Perú, en el Brasil, en Bolivia también se eligieron algunas gobernaciones que faltaban. Y si bien es cierto, podemos decir que había un tema muy importante que nos llevó a postergar estas elecciones por un año, era porque no se conocía cómo funcionaba el virus. Hoy ya no tenemos esa excusa.
Sabemos que en ningún país que ha desarrollado comicios electorales se ha disparado el COVID o los contagios por llevar a cabo comicios. En un país de tan frágil democracia es muy peligroso pretender abrir esta puerta. Yo coincido con el análisis del doctor Boxia, porque se abre la puerta al autoritarismo, a que podamos utilizar esto como precedente y volver a entrar en un circuito ligado, digamos, a un régimen dictatorial. Entonces, no hay ejemplos. El TSJE ha dicho que están preparados para hacerlas, que ya han implementado el protocolo sanitario en unas elecciones que fueron las del Consejo de la Magistratura, Sí, recuerdo. que no se ha registrado ningún contagio reportado del acto electoral. Ellos ya implementaron, si bien es cierto era más pequeño, ¿verdad? Pero digamos que todo está previsto. Van a tener lavado de manos, van a tener medición de temperatura, no van a permitir que estén y que se quede la gente en el local electoral. Claro, Este protocolo está trabajado con el Ministerio de Salud y ni siquiera el Ministerio de Salud ha dicho que está en contra de esto. Imagínense. O sea que vamos a ser nosotros, por nosotros y ante nosotros, los que pretendamos cercenar los derechos políticos que tienen nuestros compatriotas de liberarse de autoridades que han demostrado su poca ética, su poco interés para gerenciar esta pandemia. Y tal vez no, Andrés, tal vez ellos tengan razón, haya baja participación, pero nosotros no podemos hacer futurología. Yo quiero pensar al revés, que va a haber gente que esté dispuesta a, como se moviliza hoy en el transporte público, se va a formar. Va a ser un día en donde 1 millón de personas se movilicen y bueno, es 1 millón de personas que van a ejercer un derecho cívico si realmente quieren cambiar la situación en la que se encuentra el Paraguay. Doctora, muy agradecido por su presencia, por sus conceptos, muy amable por venir. No, por favor, muchas gracias y bueno, a la teleaudiencia, mañana es un día importante, que nos estén ayudando por favor a través de las redes sociales. Bueno, este último minuto quiero poner un poquito en pantalla cómo está el tema de la vacunación. Al día de hoy, datos actualizados al 20 de abril, la cantidad total de vacunados, la cantidad por segmentos. Le ruego al señor director si nos puede mostrar esa placa. Hoy 86 fallecidos, 2.600 contagiados, esto no afloja, vamos avanzando cada vez, elevando más esos números. Y allí está la cantidad de personas, del personal de salud, 61.106. Personas de más de 85 años, 12.124, y personas de 60 a 84 años, 7.344 vacunados. En total, 80.574 personas recibieron la vacuna hasta este momento. Ojalá que esta cifra vaya aumentando hasta la totalidad de nuestra población. Muchísimas gracias, nos volveremos a encontrar hasta el próximo martes.